Uno de los más grandes privilegios que he tenido en mis recorridos por México es la oportunidad de platicar con personajes que han sido, son y seguirán siendo parte importante de la construcción de esta tierra. Fray Pablo es uno de ellos. Dentro del templo de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, rodeados de detalles barrocos inscritos en piedra en 1547, este dominico se toma el tiempo de contarme detalles sobre la historia pintada en las paredes del lugar, los retablos y secretos de la construcción que ha sido testigo del desarrollo de un pueblo. ¿Y fue paralela la construcción de este templo de Santo Domingo al de la catedral? Más o menos crecieron paralelos. El desarrollo de estos templos, hay que considerar también aquí que el templo original era más sencillo, ¿verdad? Aunque hay arquitectos, ingenieros en construcción que dicen que esta es la planta original. Es una planta monumental, sí, por lo que veo. Únicamente, sí. Algunas construcciones son góticas, esta sí, ya digo, el final se considera ya en el siglo XVII, que se termina esta obra. Es decir, en 1560, 62, en fechas ya voy perdiendo un poquito la memoria, dice que sobre la construcción que habían hecho los frailes vino una tormenta terrible de agua, rayos y truenos. Y unos rayos cayeron sobre el templo de tal manera que le desbarataron. Sí. Y ahí es donde precisamente consideramos que es como empieza. Algunos autores dicen que ese temporal fue el que provocó el avance arquitectónico de la ciudad de Ciudad Real. Ah, de Ciudad Real, completa. Sí, de Ciudad Real y del Templo de Santo Domingo y del Convento de Santo Domingo. Lamentablemente no podemos admirarla en este momento de la reconstrucción, porque además fue víctima de los sismos recientes, ¿verdad? Sí. Pero esta portada barroca del Templo de Santo Domingo, según sé, no tiene igual en toda la región del sureste. No, en toda la región y quizá ni en todo México haya una cosa parecida. O sea, bueno, algo parecido quizá, pero no igual que esta, ¿verdad? El centro de este espacio que está cubierto por el título, este centro de la fachada, está representando el misterio de la Eucaristía. Ajá. La cena hay dos custodias grandes, también en yeso o en estuco, dos custodias grandes y ángeles incensando la presencia del Señor. Es decir, el centro está dedicado a la cena del Señor, a la Eucaristía. Y entonces decimos que quizá este tornado signifique el torno con que se exprimían las uvas que luego se convertían en vino y que se utilizaban en la mesa del Señor, en la Santa Cena, en la Santa Misa. ¿Verdad? Por eso esta diferencia entre estas columnas salomónicas y estas columnas que tienen tanto en la parte superior como en la parte baja un torno. Son tornos, el torno de prensa, el torno de la prensa de la uva. Es el símbolo. Y tenemos aquí la figura central arriba en el tercer cuerpo, es Santo Domingo. Y las otras figuras que están abarcan desde Santo Tomás de Aquino, San Vicente Ferrer, el patrono de esta entidad chapaneca antigua dominicana. Entonces reciben el título de San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala. Y de tal manera que una de las figuras más repetidas en las pinturas y tanto también en la fachada es la de Vicente Ferrer. Allá lo tenemos a Vicente Ferrer. Aunque hoy no puedo apreciar en su total esplendor lo imponente del templo, reconozco que llegar aquí y construir un legado arquitectónico tan grande fue una enorme herencia que nos han dejado nuestros mayores. La Orden de los Predicadores, en su lucha por la defensa de los pueblos originarios, decidieron expandir su lucha y marcaron así una ruta en el sur de México. Y nada más para la historia, padre, ¿se conocieron San Francisco y Santo Domingo? Bueno, hay una leyenda, tradición, que habla del encuentro de Domingo y Francisco
en el capítulo franciscano que le llaman de las esteras. De las esteras, no sé si fue en Asís o dónde fue, no recuerdo. Dicen que ahí se conocieron los dos. Y le llaman de las esteras porque lo celebraron, como quien dice, tengo yo entendido, al aire libre, y se tumbaban pues en las esteras. No tenían cama ni nada, sino una estera. Lo que llamamos un petate. Sí. Bien, bueno, pues ya te digo, la obra de los frailes fue la evangelización. Es decir, para mí la iglesia chiapaneca la crean con Bartolomé de las Casas, la crea la orden dominicana. Sí. La orden dominicana se establece conforme al mandato que les hizo Bartolomé de las Casas y la corrección que le hace Fray Tomás Casillas, es crear unidades de vida y de trabajo en las diferentes regiones de Chiapas. Así comenzaron entre la cultura y etnia, por ejemplo, Soque, ahí levantaron el gran centro y la gran estructura, convento y iglesia de Tepactán, ¿verdad? Entre los Soques. Entre los Chiapas levantaron lo que es el convento y Chapa de Corzo, o Chapa de Indios. En la región de la cuenca del Grijalba y Celtal levantaron el convento y iglesia de Copanaguastla, Santo Domingo, o Candelaria también se llamó. Luego se fueron más allá y tenemos el convento de Comitán y iglesia gigantesca de Comitán. Luego se fueron más adentro en la selva ya, la Candona que decimos, y levantaron Ocosingo. Ocosingo. Subieron, levantaron Tila, Tumbalá, Palenque. Luego aquí este centro que ya se empezó a crear ya exactamente, pues sí, con la avenida, pero aunque tuvieron unos meses de ausencia, ya en 1546 ya estaban poniendo los cimientos de las primeras construcciones. En el México de la Reforma de allá de 1859, los dominicos se vieron obligados a entregar al Estado su patrimonio, para más tarde regresar a reconstruir su historia. Como perros fieles que regresan a su pueblo, tal como el santo de quien la orden recibe su nombre. Y eso, mire usted, 800 años, más de 800 años después, fíjese cómo ha perdurado la obra. Más de 800 años estamos, usted que me hace el favor y yo, aquí en un templo de Santo Domingo, de este santo Santo Domingo de Guzmán, conversando tan amablemente como usted nos lo ha hecho y con tanta ilustración a propósito de los resultados de ese esfuerzo, digámosle, dominicano de inicio. Bueno, sería interesante, aunque sea una pincelada. Nosotros salimos de aquí de Chiapas en el año 1859. La reforma. Este templo con la reforma y la ley de Benito Juárez, el 11 de julio, los frailes salen inmediatamente del convento. Se trataron de quedarse 2 frailes. Vino la policía al día siguiente y los sacó a la brava. De tal manera que quedó. Esa fue nuestra salida de aquí, de Chapa de Corzo, de Tepactán, de Comitán, de Ocosingo ya salimos antes, pero de estos 4 núcleos, Tepactán, San Cristóbal, Comitán y Chapa de Corzo. Eran los 4 conventos dominicanos que todavía había en el siglo XIX. Salimos con una mano adelante y otra atrás. Aquí quedó todo y se perdió. Gran parte de los tesoros y bienes se perdió, ¿verdad? Todo esto. Regresamos en el año 1961. En fin, no hemos perdido la línea
de nuestros antecesores, Claro. y muy Y esa específicamente... fidelidad al Evangelio, a la predicación, es lo que los llamó los perros del Señor. Exactamente. ¿Es cierta esa leyenda, Fray Pablo? Bueno, ¿Los dominicanes? Es una dominicani. Ajá. Son dos palabras que significan domus, Señor, Ujú. y can, perro. Ajá. Dominicana. No sé si habría que... Pero el caso es que donde está Santo Domingo casi siempre ponen un perrito. Bueno, eso se debe a una visión, dicen, a un sueño que tuvo Juana de Asa, la madre de Domingo, que en sueños vio que brotaba de su seno una persona a modo de un gran perro, blanco y negro, con una antorcha en la boca. Ujú. Ese sueño le impresionó y se fue, dicen, a consultar al prior del monasterio de Silos, que está relativamente cerca de Caleruega. Y allá, hablando con el prior del convento de Silos, del monasterio de Silos, pues le dio esta explicación: ese hijo que esperas va a ser un apóstol de la palabra, un perro celoso que va dando fuego al mundo con su palabra. Todo el Y mundo por eso a Domingo de Guzmán generalmente le ponen un perrito le por ponen ahí. un perrito con una antorcha encendida en la boca. Ajá. Y fíjese, vino a dar ni más ni menos que hasta acá, a nuestro país, a nuestra Pues sí. patria, este bellísimo Pues sí. rincón de nuestra patria que es Chiapas, Chiapas. y ya se ha transformado aquí parte de nuestro patrimonio, lo histórico. Me despido de Fray Pablo, esperando regresar a este lugar, uno de los tesoros que más representa San Cristóbal de las Casas. Ojalá que el tiempo permita que el templo se erija nuevamente para ver a los ojos el pasado y el futuro de este nuevo México.